Efesios 6, ¿ya están ahí? Partimos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica para todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y un pueblo que ama a Dios dice, y no se cansa de decir. Denle un aplauso a Cristo, déselo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Sit down, please. Tomen asiento. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿cómo estás peleando? Dile, ¿de qué forma tú estás peleando? Santo de la gloria. En esta noche quiero compartir algo por ahí, porque de la forma que nosotros peleemos o combatamos, así será el resultado de la pelea. ¿Ya? Yo no puedo creer que voy a pelear cuerpo a cuerpo con una persona y esa persona no me va a golpear. Eso no puede ser, porque si yo voy a hacerlo cuerpo a cuerpo, la persona va a reaccionar con sus manos, con sus pies, y me va a golpear. Amén, amén. Si yo peleo de labios, de insultos, no crea que la persona no va a responder. Aló, o sea, como sea tu pelea, así será la reacción de tu contrincante. Amén o amén. O sea, porque tú no crees o creas de que tú vas a hacer algo y no vas a recibir. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos errar, porque Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que el hombre haga es lo que va a cosechar. O sea, tú no puedes golpear con odio y recibir amor. ¿Aló? O sea, tú no puedes golpear con rencor y recibir pasión. Alaba. Tú no puedes golpear con el señalamiento y para atrás recibir I love you baby. No, porque lo que tú hagas será lo que vas a recibir, o lo que yo haga será lo que voy a recibir. ¿Estás aquí? O sea, tú no quieras engañar y no ser engañado. ¿Aló? Santo. Por eso de que nosotros tenemos que entender de que lo que nosotros hagamos va a provocar una reacción. Entonces, ¿dónde vemos esto? Jesús le enseñaba a sus discípulos sobre esto. Porque los discípulos del Señor, cada uno tenía su costumbre, ¿ya?
cada uno tenía su manera de que lo criaron, ¿ya? O de la manera de cómo vivió la vida. Y así trataban a las personas. Recuerdo cuando venían de Samaria los Boanerges, ¿ya? Juan, claro que Juan le decimos el apóstol del amor, pero Juan tenía su temperamento, está aquí. Juan venía con su hermano Jacobo de Samaria, venían de llevar la palabra de Dios, pero en Samaria le cerraron las puertas y nadie le abría puerta. Si cuando venían bravos, como venían bien bravos. Y cuando llegan donde Jesús, le cuentan lo que sucedió. Y le dicen a Jesús, manda que caiga fuego del cielo y consuma a esa gente. Santo, alaba. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reaccionar como nos tratan. Amén o amén. Pero a Jesús no le importa cómo te traten a ti o cómo me traten a mí. Él quiere que nosotros reaccionemos como Él nos ha enseñado. ¿Aló? Así que Jesús lo agarra y lo reprende y le dice, ahí lo llamó Boanerges, hijos de trueno. Santo, hijos de trueno. Y cuando Jesús lo reprende, le dice, miren, ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Ya? O sea, el espíritu que ustedes tienen es un espíritu que corrige, pero tiene amor. Amén, amén. Así que por más trato que le hayan dado incorrecto, ustedes tienen que amar a esa gente. Es lo que yo te digo a ti hoy, a ti y a mí. Dios nos habla, no importa cómo nos traten, no importa cómo las personas nos quieran echarle la puerta o quieren tratarnos con los pies, tenemos que tratarlos con amor, porque la Biblia dice que no podemos pagar mal por el bien por mal. Tenemos que pagar, aunque sea mal, tenemos que pagar bien. Santo. Iglesia, y eso da dolor, porque muchas veces a nosotros no nos tratan bien. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? A pesar de eso, tratar bien a la gente. ¿Aló? Entonces, los discípulos tenían su conflicto, porque los discípulos tenían su manera de ser, pero Jesús le cambió, de que la pelea no era frontal. La pelea no era con el hermano. La pelea no era con el vecino. La pelea era con lo que estaba poseyendo o estaba influyendo a esa persona. Aló. En otra ocasión, Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Estaba allá con Pedro, con Jacobo y con Juan. Santo. Siempre Pedro, Jacobo y Juan siempre están en el asunto. ¿Ya? Eso eran los del círculo cero de Jesús. Siempre, en todos lados, hay un círculo cero. Así que no se sientan mal cuando de repente en una ocasión uno llame a 2 o 3 personas y el pastor siempre lo llama a ellos. Pero es que no es que uno no quiere, sino que así es que es. Amén, amén. Pero al final a todos se les ama igual. Pero a cada uno hay que amarlo individualmente. Entonces, están allá con Jesús. Jesús está allá con ellos, le muestra su gloria, se transfigura, todo lo demás. Aparece Moisés, aparece Elías, la hamaca, todo lo demás que habla Pedro. Pero allá abajo hay una pelea. Abajo, en la tierra, allá hay una pelea. Porque dice la Biblia que llegó un hombre con un hijo lunático, que estaba lunático, o sea, tenía un demonio que lo hacía actuar de una manera y de otra manera. ¿Ya? Hay personas muchas veces que uno conoce por ahí que son lunáticas. Sí. ¿Por qué? Porque actúan a veces de una manera, después actúan de otra manera.
Amén, amén. Pastor, ellos están endemoniados. Yo no te estoy diciendo eso, sino que hay unos que son así, no están endemoniados, pero son así. Amén, amén. Pero este sí estaba endemoniado. ¿Ya? Y llegaron donde los discípulos. ¿Cuántos habían quedado abajo? 9. ¿Cuántos habían arriba? 3. Habían quedado 9. ¿Ya? O sea que había mayoría. ¿Sí o no? Y cuando llega el padre, habla con los discípulos y le dice que su hijo está atormentado y quería que lo liberaran. ¿Ya? Así que comenzaron la liberación. Y esa liberación duró, hermano, ahí. Y el muchacho se tiraba en el fuego, se tiraba en el agua, botaba espumarajo y era una locura. Fuera, fuera, y nada pasaba. ¿Por qué? Porque la pelea de ellos no era con el demonio. Ellos estaban peleando entre ellos. ¿Y qué peleaban? Posición. Santo de la gloria. Miren, cuando tú ves un hermano tuyo en la iglesia que de repente se le está dando una oportunidad, ya sea en el altar, ya sea en el evangelismo, ya sea que limpie la iglesia, ya sea que de repente haga el mandado, no veas a ese hermano como un competidor y no lo veas como que él está tomando tu posición. Míralo como un hermano que se adelantó, pero tú vas detrás tratando de alcanzarlo. No veas como que él es un competidor. Ve lo que él es, un amigo, un colaborador, que tú también tienes que apoyarlo y en su momento él te apoyará a ti. Amén, amén. Dios mío, yo estaba por una cosa, pero el Espíritu hace como quiere y yo voy por ahí. Entonces, ellos estaban ahí porque ellos siempre andaban peleando posición. ¿Ya? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién es el que iba? Y esa era una guerra seria que había ahí. ¿Ya? Por lo menos yo todavía estoy entero, así que aquí todavía no hay esa pelea. Alá. Amén. ¿Por qué? Porque siempre la gente se pelea quién va a ser el mayor. Jesús le enseñó a sus discípulos que en el reino de los cielos no es así. Que el que quiere ser mayor tiene que ser vuestro servidor. Aló. Porque el mayor es el que sirve. Le digo, yo soy el mayor y estoy entre ustedes como el que sirve. Ya. No es que mi posición es la que me va a hacer a mí mayor, sino mi servicio. Entre más tú sirves, entre más tú colaboras, ahí es la posición que te da grandeza. No es la posición, sino el servicio. Wow. Bien. Entonces, no pueden hacer nada. Y Jesús viene bajando con los otros 3. Y cuando Jesús va bajando, ve el revolú que hay abajo. Porque está la pelea y están los fariseos. Acuérdense que Jesús tenía su gente que no lo quería ver bien. Están los fariseos, están los escribas. Me imagino burlándose de los 9 allá que no hacían nada. Cuando Jesús llega, dice que el padre de familia va donde Jesús y habla con Jesús y le dice: yo vine y trae mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron echar fuera el demonio. ¿Ya? Y Jesús se le queda mirando a los 9 y le dice: generación perversa, ¿hasta cuándo hay de soportarlos? No crea que Jesús no le llamaba la atención a su discípulo. Pero hoy en día tú le llamas la atención a un discípulo, Dios mío, te mira mal, te tuerce los ojos y todo. Alaba. Jesús le dijo que era una generación perversa. Dice: ¿hasta cuándo yo he de soportarlos a ustedes? Alaba. Pero dile eso a un discípulo ahora: pastor, yo me voy, aquí no hay amor. Alaba. Y Jesús para mí es el hombre que más amor ha tenido en la tierra. Y hablaba duro. Así que, como la pastora te habla, es suave. ¿Aló? O como yo un día te corrí, suave. Yo nunca te he dicho que tú eres un perverso. Alaba. Estás aquí.
Jesús le dijo a ellos perverso. Alaba. Y Jesús le dice al padre de familia, ¿cuál es el problema que tiene? Y él le cuenta. Jesús le dice, solamente tienes que creer. Y el padre de familia dice, pero si no tengo ni fe, auméntame la fe. ¿Ya? Así que el Señor le dijo, solamente tienes que creer. ¿Ya? Y el padre de familia aceptó y creyó. Y Jesús solamente le dijo al demonio, sal de él. ¿Ya? No peleó con él, no agarró y le echó aceite en la boca, no lo agarró y lo sacudió, no, sal de él. ¿Ya? Y el demonio dice, sacudiéndolo con violencia lo dejó. ¿Ya? Y el niño, el joven, el muchacho quedó sano. Dice, y se lo entregó a su padre. Y los discípulos, cuando todo pasó, se acercaron donde Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros estábamos peleando y no pasó nada? Y Jesús le dice a los discípulos, lo que pasa es que este género no sale si no es con oración y ayuno. Él no le está hablando de eso. Para que ellos sacaran una nueva actitud para pelear, tenían que entrar en periodos de ayuno y oración. ¿Cuántos aquí quieren pelear como debe de ser? Tienes que orar y tienes que ayunar. Para que salga de ti una nueva generación, algo nuevo de ti, tiene que haber periodos de ayuno y de oración. Es que hay gente que pelea con la misma arma, y todo el tiempo esas armas no funcionan. Es que como ya ellos habían echado fuera demonios, ellos dicen, vamos a pelear con esta misma arma. Ese era diferente. Y para eso ellos tenían que prepararse. Es que el que pelea se tiene que preparar. Tiene que estar a tu lado. ¿Tú quieres pelear? Dile, primero prepárate. ¡Aló! Santo. Alaba. Así que ellos no estaban preparados para la pelea que venía. Y como no estaban preparados, no pudieron vencer a ese demonio. Así que Jesús le dijo, ustedes tienen que ser una generación diferente. ¿Por qué? Porque entre ellos había contienda, entre ellos había pleito, entre ellos había quién será el mayor y quién es el que va a tomar la... Como Jesús le había dicho que se iba al cielo, y entonces quién es el que va a quedar. Alaba. Santo. Se estaban peleando la posición. Estás aquí. Iglesia, la pelea mía no es con Frederick. Mi pelea no es con Mario. Por eso es que yo te digo a ti en esta hora, tu pelea no es con tu hermano que está al lado tuyo. Él es tu aliado. Él no es tu contendiente, él es tu aliado. Tú y yo somos aliados. Y para pelear esta batalla y para vencer esta batalla, tenemos que estar unidos y mantenernos siempre unidos. Porque si estamos unidos, vamos a vencer. Si estamos en desunión, nunca habrá victoria. Tenemos que estar unidos. Wow. Amén. Así que vamos a terminar esto acá, porque si sigo por acá, no terminamos acá. Entonces, el apóstol Pablo era tremendo peleador. Santo. Pablo peleaba con cualquiera. Pablo se atrevía a enfrascarse con cualquiera. Dice que Pablo, cuando iba a la sinagoga, discutía con los que estaban en la sinagoga. Pero cuando la Biblia dice discutir, no era que agarraba y insultaba a los que estaban ahí, sino que compartían ideas. ¿Estás acá? Cuando tú oyes en la Biblia que Pablo discutía, no era que peleaba, sino compartía ideas. ¿Estás acá? Así que Pablo era un hombre que le encantaba la controversia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él tenía la verdad de Cristo. ¿Estás acá? Pablo no le importaba lo que pensaran otros, sino lo que Cristo tenía que decir. Amén o amén. Por eso que Pablo tenía muchos contendientes.
santo. Alaba. Mira, por eso que muchos de nosotros tenemos muchos contendientes. ¿Por qué? Porque tenemos que decir. Aló. Mira, y entre más conocimiento, más pelea tienes. Pastor, y por eso que yo no quiero conocer tanto. Allá tú, yo sí quiero. Porque así mido mi fuerza. No mi fuerza humana, sino mi poder espiritual. Alaba. Así que Pablo, cuando llega a Éfeso, llega y habla con los efesios. En los efesios había un problema. ¿Ya? En los efesios, la iglesia de los efesios, cuando comenzó, había movimientos que no eran de Dios. Está aquí. Entonces, como había movimientos que no eran de Dios, cuando la iglesia comenzó, y comenzó a la iglesia a levantarse, tenía muchos problemas. Aló. Como todas las iglesias. Todas las iglesias, cuando comienzan a levantarse en un movimiento pentecostal vivo, tienen alrededor muchos contendientes. ¿Por qué? Porque han reinado por muchos años ahí. Alaba. Así que cuando tú te metes en un lugar así y tú comienzas a levantar la palabra de Dios, tú te encuentras con enemigos. ¿Ya? Entonces Pablo, cuando comienza este capítulo, le comienza a hablar de los padres, de la honra de los padres hacia los hijos, de que no tienen que provocar a ira a los hijos, a los padres. Comienza a hablarle de todo esto en los primeros versos del capítulo 6. Pero después se centra aquí, en el 6:12 en adelante, y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba perdiendo el tiempo desgastándose corporalmente, viendo al vecino como su enemigo, viendo al que vivía atrás como su enemigo y haciendo cosas que no eran de Dios, y perdían el tiempo en esa fuerza, desgastaban su fuerza ahí. No desgastes tu fuerza en eso, contigo está el Señor, hay que fortalecerse en el Señor, no pierda el tiempo en eso. Hoy en día la iglesia pierde el tiempo en eso. ¿Ya? No, que el vecino, pastor, que la vecina, que es una hija del diablo. Y tú antes no eras una hija del diablo. ¿Aló? Tú lo que tienes que es orar por tu vecina. Tú lo que tienes que es bendecir a tu vecina. Pastor, pero ella me maldice. Entonces, porque ella te golpea con maldición, tú también la golpeas con maldición. ¿Aló? ¿Estás acá? Dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Alaba. ¿Estás acá? Entonces la iglesia estaba perdiendo su tiempo en eso. Y no se estaban fortaleciendo en el Señor. Y cuando una iglesia no se fortalece en el Señor, ¿cómo se va a sostener? Alaba. Tu pelea y mi pelea no es cuerpo a cuerpo. Y para eso yo tengo que fortalecerme en el Señor. Porque si no me fortalezco en el Señor, nunca voy a entender cómo es la pelea y con quién estoy peleando. Alaba. Hay cristianos que muchas veces no saben con quién están peleando. Y no saben para qué pelean. Alaba. Por eso que cuando David llegó donde estaba Israel, David entendió cómo era la pelea y con quién era la pelea. El hermano le dice: tú eres un soberbio, tú has venido a ver la pelea, lo que has venido a ver la pelea, porque eres un soberbio de corazón. David ni le respondió palabra, porque la pelea de él no era con su hermano, era con Goliat. Saúl le dice: tú eres un muchacho, tú no vas a poder con él, porque él es un guerrero de su juventud, tú no puedes. David le dijo: tu siervo es pastor de ovejas, y tu siervo cuando está pastoreando las ovejas las cuida.
A tal manera que si viene un oso y la hiere, y si se me pone rebelde, lo mato. Lo mismo hago con el león. Sea oso o sea león, lo desbarato. Así que te voy a hablar claro. Ese gigante va para el piso. Porque David sabía con quién era la pelea. No se iba a desgastar con los comentarios. Pero muchas veces nosotros, el vecino está comentando, la vecina está comentando y te desgastas ahí. No te desgastes con eso. Pelea tu batalla espiritual. La batalla se pelea en el espíritu, no frontal. Dios mío, yo no sé por qué yo estoy diciendo esto, hermano. Pero aquí hay alguien que tiene una guerra seria con alguien y está peleando con armas carnales. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aló, iglesia. Pablo quería que la iglesia de los Efesios entendieran que la fortaleza de ellos no estaba en el conflay. La fortaleza de ellos no estaba en la cerebita. La fortaleza de ellos no estaba en la crema de plátano. La fortaleza de ellos estaba en el Señor. Y es lo que te quiero decir a ti en esta hora. Por más dieta que hagas y por más comida saludable que hagas, te va a fortalecer tu cuerpo y estarás sano. Pero tu espíritu no se fortalece con eso. Se fortalece en el Señor. Así que le dice, ¿por qué tenían que fortalecerse en el Señor? Dice, porque van a venir días malos. Y cuando los días malos vengan y ya todo termine, ustedes tienen que permanecer firmes. Yo te tengo que decir esto. No crea que todos los días en nuestra vida serán buenos. No crea que todo el tiempo nosotros vamos a estar en el éxito. No. No crea que todo el tiempo habrá contratos. No crea que todo el tiempo habrá flush. No crea eso. No crea que todo el tiempo nosotros vamos a tener la gloria. Pero cuando vengan los días malos, para poder resistir los días malos, hay que estar ¿dónde? En el Señor. Y fortalecido ¿dónde? En el Señor. Para cuando todo el día malo termine, podamos estar firmes. Cuando pase la tormenta, esté firme. Cuando pase la lucha, esté firme. Cuando pase la guerra, esté firme. Cuando pase el vendaval, esté firme. Porque eso va a llegar. Pero hay que mantenerse firme. Esta tarde yo estaba meditando y el Señor me decía todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a nosotros muchas veces solamente nos enseñan gloria, poder. Hay días malos. ¿Ya? Y cuando la Biblia habla de días malos, no es que un día. Dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea que cuando habla de un día, puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser 2 años. Pastor, ¿por qué tanto? Fortalécete en el Señor. Porque oye lo que te voy a decir, eso se va a acabar. Tú todo el tiempo no vas a estar en días malos. Todo el tiempo no vas a estar en días malos. Pero en los días malos se aprende. Uno no aprende en los días buenos. Uno aprende en los días malos. Las peleas, uno las aprende a pelear en los momentos de dificultad. Pero cuando todo está bien, no hay ni que pelear. Aló. Pero cuando las cosas no andan bien, es cuando uno aprende a cómo pelear. Entonces el apóstol Pablo le da un dato a la iglesia. ¿Qué tenían que tener para pelear? Wow. Estad pues firme, dice en el 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Alaba. Dile que está a tu lado. Esta pelea no se gana con mentira.
Dile, se gana con verdad. Wow. Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en vez de haber verdad, había mucha mentira. Fulana, ¿y por qué tú no viniste a la iglesia hoy? No, pastor, lo que pasa es que yo tenía una tía lejana, pastor, y el esposo, el tío, pues, falleció, pastor. Yo tuve que ir. Alaba. Y cuando tú averiguas, es que más tú ni averiguas. Un día llega a tu oído o él mismo suelta la sopa. Y que no, lo que pasa es que yo en estos días atrás estaba por allá y por Capira, pero tú me dijiste a mí que se mueva. No, pastor, lo que pasa, ya. Alaba. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y nada que esté encubierto que no se manifieste. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, lo primero que tiene que haber en ustedes es verdad. Porque muchas veces en la iglesia hay más mentirosos que en el mundo. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Son los que más cuentos echan, hermano. Los cristianos son los que más cuentos echan. Y te ponen una película que tú, wow, cualquiera que la ve se la cree. Sí. Dile que por más dolor que tú puedas recibir, dile, habla la verdad. Es que nosotros queremos echar fuera al mentiroso, pero somos mentirosos. Por eso que esa pelea tú no la ganas. Por eso que esa pelea muchas veces yo no la gano. ¿Por qué? Porque queremos ganar esa pelea, pero estamos peleando con un mentiroso. Y un mentiroso no puede echar fuera a un mentiroso. Alaba. O sea, para poder que un mentiroso salga, tiene que haber un hombre y una mujer verdadera. Pido con la coraza de justicia. Nosotros muchas veces somos personas imparciales y no somos personas justas. ¿Y en qué le digo? Muchas veces en la iglesia se le da oportunidad al que más le cae bien, a uno, y no actuamos con justicia. No, pastor, que le voy a dar chance a fulano. ¿Y por qué tú la...? No, pastor, lo que pasa es que él es una buena... Él lo está haciendo bien. ¿Y por qué no le da chance a fulano? No, pastor, fulano no. Después. Alaba. Entonces nosotros tenemos que tener una coraza, pero una coraza justa. No puede que se le dé una oportunidad a uno porque es favorito y al otro lo pintamos de negro porque no me agrada. Alaba. Mientras yo sea el pastor de esta iglesia, para todos hay oportunidad. Para todos. Ah, no, pastor, lo que pasa es que para todos hay oportunidad, pero hay que pasar un proceso. Amén, amén. Esto no es como la varita mágica que tú llegaste y ¡ping! Aquí todo es un proceso. Amén, amén. Pero nunca crean que aquí hay favoritos. No, aquí se actúa con justicia. Alaba. Entonces, en una congregación, en una iglesia, tiene que haber justicia para todos. A no que a fulano le llamo la atención, pero a fulano no porque me cae bien. Alaba. Cual los dos, si hay que llamar la atención, se le llama aunque me caiga bien. Ya. La coraza de justicia y el 15. Este es importante y ya lo vamos a dejar ahí. Lo otro lo vemos otro día. Y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto en las iglesias trae muchos problemas. Muchas veces nosotros, en vez de agentes de paz, somos agentes de conflicto. Vamos a la casa de alguien
Y en vez que esa casa quede en paz, lo que ocasionamos es un problema serio. Y nosotros somos agentes de paz, no agentes de conflicto. Y muchas veces vamos a lugares y en vez que la gente quede con una paz, lo que queda ahí es un problema. ¿Por qué? Porque como es tu actitud de pelea, quiere que todo el mundo sea así. Hay personas que cuando hablan, cristianos cuando hablan, ellos hablan y quieren que la gente sea así como ellos son. No. Nosotros tenemos que predicar la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y mi paz no es como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengan miedo. Porque Jesús, cuando hablaba y predicaba, siempre había paz. Los que no tenían paz eran los enemigos. Pero el pueblo, paz. Aló, iglesia, nosotros tenemos que procurar que donde vamos hay una marca de paz. Que la gente diga: oh, qué lindo este hombre de Dios, esta sierva. O sea, se le nota la paz que tiene. Alaba. Pero muchas veces nosotros, en vez de ser personas de paz o agentes de paz, somos agentes de conflicto. Y vamos, visitamos una casa y ese matrimonio, en vez de reconciliarse, lo que queda es peleando más. Porque damos malos consejos. Damos malos consejos. Y lo que queda pasando en esa casa es problema. ¿Ya? Le dicen a la sierva: que el esposo es un impío. Bueno, acuéstese en el sillón y no duerma con él. Déjelo solo, usted no duerma con él, no le lave, no le planche, no le haga nada. Y usted verá que él va a buscar de Dios. Sí, hazlo para que tú veas. A los 2 meses te voy a decir: dame el divorcio que voy para adelante. ¿Qué paz hubo ahí? ¡Aló! La Biblia dice que la mujer creyente tiene que amar al marido inconverso. ¿Ya? Y tiene que amarlo. Cuando dice amarlo, amarlo en todo. Dice: a ver si pasando el tiempo te lo ganes para el Señor. No habla que duermas en el sillón. No dice que no, que lo ames, que te llegues a Él. Porque dice que la mujer creyente santifica al marido. Eso es un consejo de paz. No hay que duerme en el sillón y déjalo por allá. Y hay iglesias que dan esos consejos. Hombres de Dios dan esos consejos. Y en esa casa lo que hay es más conflicto. Sierva, arrecie, 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 arrecie. Y al año viene la sierva llorando y dice: pastor, mi esposo se me fue. No me sierva, siga orando y usted verá que va a orar. Si ya le diste un consejo raro y no le diste un consejo de paz. Después el marido se va por allá y allá sí se convierte con la otra y allá y más llora. Porque llegó allá y allá sí hubo un consejo de paz. Alaba. Iglesia, uno tiene que saber cómo habla. Porque en una casa, cuando uno llega, en vez de haber conflicto, tiene que haber paz. Ojalá Dios quiera que ninguno de ustedes, como hijos míos, cuando llegan a una casa, yo oiga noticias de ustedes que me formaron un conflicto. ¿Ya? Porque nosotros somos agentes de paz. Amén, amén. Y las iglesias hoy en día no saben cómo pelear. Pelean como sea. Y la pelea se pelea como es. No se puede inventar más. Ya todo está inventado. Solamente tenemos que seguir los pasos.